Bueno, os voy a hacer el vídeo de repaso, ¿vale? Y ya terminamos este tema. Y vamos a ir ya avanzando con temario nuevo, ¿vale? Con la Guerra Fría, que es lo que veremos después de esto. Pero antes vamos a repasar un poco y vamos a afianzar los contenidos, ¿vale? Es importante que veáis este vídeo tranquilo porque yo lo que voy a hacer va a ser resumir las 4 o 5 ideas muy importantes, no me voy a explayar mucho, ¿vale? Y lo que yo vaya a decir en este vídeo, yo creo que es lo que con lo que nos tenemos que quedar del tema, ¿vale? Ya vosotros hacéis una autoevaluación a ver si habéis adquirido los contenidos como a mí me gustaría, que es que es la clave, ¿vale? Pues comenzamos. Recordar que estamos viendo el conflicto o hito histórico de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Un conflicto muy importante. ¿Por qué muy importante? Pues evidentemente, como su nombre indica, fue un conflicto militar global que se va a desarrollar entre el año 1939, recordar, con la invasión de Polonia, y se pondrá fin en 1945. A ver si alguien lo recuerda con qué. Después de las dos bombas nucleares, ¿vale? De Nagasaki y de Hiroshima. Vale, lo que sabemos ya lo vimos, vale. Ok. Recordar que la Segunda Guerra Mundial va a enfrentar principalmente a dos grupos de potencia, ¿vale? Por un lado tendremos las potencias del eje y por otro lado tenemos el bando de los aliados, ¿vale? Evidentemente, cada uno de los bandos va a defender una ideología, por eso decimos que es un conflicto también puramente ideológico, porque se van a enfrentar dos ideologías. ¿Cuál? Por un lado, por el lado del bando aliado, tendremos la defensa de la democracia, donde estará principalmente Gran Bretaña y Francia, y unida a ello tendremos el socialismo, ¿vale? Aunque después de la Segunda Guerra Mundial ambas ideologías se van a enfrentar, pero lucharán juntos en este conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y en el otro bando contrario tenemos la defensa ideológica de los totalitarismos. Acordaros lo que significaba esa palabra, lo que significaba y la consecuencia política que tenía el totalitarismo. El poder se centraba en una misma persona, no existía ningún tipo de libertad, partido único, dirección del Estado de todos los aspectos de la ciudadanía, etcétera. ¿Vale? Seguimos. También es muy importante quedarnos con que esta Segunda Guerra Mundial fue o está acuñada como en el concepto de guerra total. ¿Por qué? Acordaros, porque afecta principalmente tanto a población civil como a militares. ¿Por qué más hay guerra total? Pues porque todos los aspectos del país, ya sea política, economía, sociedad, están implicados en el conflicto bélico, ¿vale? Al igual que la ciencia. Vale, seguimos. Las causas. Ya estuvimos repasando la última vez las distintas causas. Yo estuve corrigiendo las actividades y la verdad que más o menos me la pusieron todos bien. No sé si os copiaste o no, pero bueno, ahí está el asunto. Las causas principalmente va a incidir evidentemente la depresión económica de 1929. ¿Cómo va a influir la depresión de 1929 en la Segunda Guerra Mundial? Pues principalmente esta crisis, digamos que va a debilitar a los estados, ¿vale? Porque ya ese buen porvenir que tenía la reconstrucción de Europa después de la Primera Guerra Mundial, ya hubo un intento de movilización de la economía, ya los países iban arrancando, pues este paro de la crisis de 1929, pues digamos que le va a afectar, ¿vale? Y van a aplicar, que esa es la clave, quedaros con esto, ¿vale? Medidas proteccionistas. ¿Esto qué significa? Que cada país va a intentar reconstruir su economía basándose en su propio territorio. Ya no pueden realizar expediciones imperialistas como hacían antes. Algunos que tienen colonias sí, pero acordaros que ya la disminución de las colonias se realizó en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, esto es lo que explica el deseo de expansionismo de tanto Alemania o Japón, que no tenían muchos recursos para desarrollarse. Por lo tanto, esto va a hacer que aumente su expansionismo hacia otros países para buscar materias primas y fuentes de trabajo, ¿vale? Para que su país, su economía siga creciendo. ¿Ok? Esto tiene que quedar claro, ¿vale? Otra de las causas, evidentemente, va a ser el desarrollo de los regímenes totalitarios, la humillación del Tratado de Versalles, por la parte de Alemania, el irredentismo, acordaros de este concepto,
de Italia, ¿vale? Que Italia, digamos que no tuvo la satisfacción de los territorios que ella exigía, aunque formó parte del bando que ganó la Primera Guerra Mundial, pero todas sus exigencias no se vieron completas, ¿vale? Y eso va a generar también un malestar. En el caso de Japón existía también un régimen totalitario, su ansia de expansionismo con el general Tojo, etcétera, ¿vale? El militarismo y régimen general en Europa, que me habéis preguntado varios eso qué significa. Eso significa principalmente que debido al entendimiento internacional de Locarno, los países acordaron, digamos que, disminuir, ¿vale?, su presupuesto militar. Pero ¿qué ocurre? Debido a la crisis económica y al devenir del ascenso de los regímenes totalitarios, de la revolución bolchevique que planteaba un nuevo sistema de sociedad, pues digamos que los países van a abandonar ese espíritu de Locarno y van a empezar ya a invertir más en armamento y a construir más armas, ¿vale? Eso significa que su ejército se va a ampliar. Bien, y luego ya todo lo que hemos dicho del expansionismo, tanto de Alemania como de Italia, de Japón. Acordaros de que Alemania se va a centrar principalmente en expandirse en el centro de Europa, Austria, región de los Sudetes, Dinamarca, Polonia, etcétera. Italia va a querer expandirse hacia territorio africano también y parte del este de Europa. Hablamos de Albania, hablamos de Libia, hablamos de Abisinia, Somalia, etcétera. Y Japón, que es otro régimen totalitario que va a expandirse, pues evidentemente Japón son 4 islas, no puede expandirse más allá del mar, por lo tanto va a buscar un terreno cercano, ¿vale? Que eso está en el continente asiático. Intentará invadir la península de Corea, intentará invadir Manchukuo, que es la actual Manchuria, etcétera, ¿vale? En definitiva, estas son las principales causas y tienen que quedar claritas, ¿ok? Aquí tenemos las distintas imágenes, ¿vale? Vale. No sé si veréis el ratón, pero bueno. Fijaros, ¿vale? Aquí tenemos la parte oriental de China, esto es Manchuria, esto es Corea, ¿vale? Bien, el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. De aquí, ¿con qué nos tenemos que quedar principalmente? Pues hay varios puntos que deben de quedar remarcados y claros. Este camino hacia la Segunda Guerra Mundial se va a desarrollar después de la crisis de 1929, ¿vale? Es, digamos, el camino que va a tomar cada país porque están viendo que inminentemente, por desgracia, va a sufrir otro conflicto bélico en Europa. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros, acordaros, Alemania abandonará la Sociedad de Naciones en 1933. ¿Por qué? Porque en teoría, entre comillas, esto siempre, la Sociedad de Naciones se constituyó para evitar futuros conflictos y por lo tanto, si Hitler cuando asume el poder en 1933 quiere seguir aumentando el poder y el territorio de Alemania, esto va a chocar con la Sociedad de Naciones si formase parte de ella, por lo tanto la abandona, ¿vale? Acordaros que en el Tratado de Versalles también se le establece un ejército muy minoritario que no llegaba a los 100.000 hombres, ¿vale? Pues él se va a saltar el Tratado de Versalles y va a empezar a engrandecer su ejército. Es muy importante también la incidencia de la Guerra Civil Española. Acordaros que tanto Italia como Alemania van a intervenir al lado o a favor del bando franquista, ¿vale? Digamos que Francia y Gran Bretaña, en el caso de la Guerra Civil, decidieron no intervenir, ¿vale? Para ello crearon el Comité de No Intervención. Eso ya lo veremos en el tema de la Guerra Civil. Seguimos avanzando. Acordaros que tanto Alemania como Japón firmarán un tratado de mutuo acuerdo para luchar contra la URSS. ¿Por qué contra la URSS? Fijaros, acordaros de esto. ¿Veis el mapa de Japón? ¿Vale? ¿Quién está aquí? En todo esto, ¿ves? La URSS. Por eso Japón establecerá con Alemania un tratado de lucha contra la URSS. ¿Vale? Eso antes de explotar la Segunda Guerra Mundial. 1938, el ejército alemán invadirá Austria y los Sudetes en Checoslovaquia. Acordaros que esto, digamos que ya era una chispa que empezó a saltar y las potencias decidieron unirse en la conferencia de Múnich para intentar calmar la situación en Europa. Y se logró, pero se logró calmarla solamente un año, ¿vale? No se logró más.
Alemania sigue con su ansia de expandir su territorio e invade Checoslovaquia entera, ¿vale? Y además Francia y Reino Unido ya aquí empezó a disgustar la situación que se estaba viviendo en Europa y empezaron a movilizarse y a entablar relaciones mutuamente para analizar la situación en caso de tener que intervenir en el futuro, ¿vale? Pero todo ello Francia y Gran Bretaña, todavía la URSS no se había unido a ello. ¿Por qué? Porque la URSS decidió realizar el pacto germano-soviético. ¿Por qué? Porque la URSS tenía mucha intención de, o tenía más que intención, un interés importante en el territorio de Polonia, ¿vale? Por lo tanto, establecerá un pacto germano-soviético con Alemania. Si os fijáis, ¿veis lo que quiere decir el pacto germano-soviético? Esto significa que toda esta parte Alemania no la podrá invadir debido a que está el pacto germano-soviético. Esto es antes de explotar la Segunda Guerra Mundial, cosa que después esto no se tendrá en cuenta, evidentemente. ¿Vale? Y fijaros, esta parte de Polonia pasará al lado de Alemania. Esta parte de Polonia sí la podrá invadir, que es la que invade Polonia antes, o que es la que justo cuando la invaden es la que hace saltar la chispa del conflicto. Y por último, como ya he dicho, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Ya Gran Bretaña y Francia deciden intervenir en el conflicto, porque ya la expansión de Alemania era demasiado. Vale. ¿Quiénes formaban cada bando? Eso ya lo vimos y queda ahí, está claro. Seguimos. Vale, y ya estamos en el desarrollo de lo que es la guerra, lo que viene a decir las distintas fases de la guerra. Acordaros que esto se divide por diferentes ofensivas, ¿vale? En un primer momento, digamos que el liderazgo estará y el liderazgo y la victoria de la guerra estará representada por el eje, y luego, ¿vale? Habrá una estabilización y luego vendrá la posterior ofensiva aliada que ya pondrá fin a la guerra. Vamos a verla poco a poco y sencilla. Ya os digo, nos quedamos con 3 o 4 ideas de aquí, ¿vale? Vale, recordar, ¿qué es lo que tenemos que entender de aquí y tener claro? Digamos que el 1 de septiembre Alemania va a invadir Polonia, ¿vale? Y esto dará lugar al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que invade Polonia, Alemania intentará expandirse rápidamente por toda Europa y lo conseguirá y será así hasta el año 1941. Acordaros que en la Primera Guerra Mundial también hubo una operación de este estilo, una especie de guerra relámpago. En el caso de la Primera Guerra Mundial era para evitar dos frentes, acordaros, el frente oriental y el frente occidental, y en este caso, en el de la Segunda Guerra Mundial, digamos que la intención de la guerra relámpago es, como su propio nombre indica, hacerse rápidamente con esos territorios que están al oeste de Alemania, como son Bélgica, Holanda y parte de Francia, y lo consigue. Hitler, gracias a esta estrategia de guerra relámpago, llega hasta París y establece en Francia, digamos, un gobierno de colaboración con el mariscal Pétain a la cabeza, ¿vale? Otro conflicto importante será la batalla de Inglaterra, que será ganada por los alemanes, y ya una vez que tiene controlado el frente occidental, Hitler decide ya ir a por el frente oriental. Eso significa acabar con el pacto germano-soviético y atacar a la URSS. Acordaros, y muchos me habéis preguntado, ¿por qué rompe ese pacto? ¿Por qué invade Alemania la URSS si tenían un pacto de no agresión? Evidentemente, principalmente por motivos ideológicos. Socialismo y totalitarismo son dos movimientos ideológicos totalmente contrarios. Recordar que una de las principales ideologías del totalitarismo es el anticomunismo, ¿vale? Por eso principalmente Alemania decide invadir la URSS, ¿ok? ¿Cómo se llama el nombre de esa ofensiva principalmente de Alemania y de Italia contra la URSS? Pues se llamará Operación Barbarroja. Y luego sí surge algo que es muy importante y que afectará el devenir de la Segunda Guerra Mundial, que es el ataque de Pearl Harbor por parte de los japoneses a Estados Unidos. Y esto hará que Estados Unidos entre en el conflicto, ¿vale? Aquí os he puesto algunas imágenes para
que más o menos lo tengáis claro. Es muy importante también cómo Hitler se hace rápidamente con los países nórdicos, ¿vale? Sobre todo con Noruega, también para incidir en la invasión de la URSS. Vale, ya una vez que Alemania, digamos que medianamente estabiliza a la zona de Occidente y de Oriente, decide seguir avanzando, pero ya digamos que los aliados tendrán una ofensiva más clara. Empezarán ya a ponerse de acuerdo y digamos que llegarán a un acuerdo de la forma en que parar el avance de Alemania, ¿vale? La primera gran derrota de Alemania será en Stalingrado, donde el ejército alemán fue aniquilado por las tropas soviéticas. No solo por las tropas soviéticas, también le pasará como al ejército de Napoleón, sufrirá el gran invierno ruso, ¿vale? El frío. Eso en el lado occidental. En el lado oriental, digamos que los estadounidenses vencerán a los japoneses en la batalla del Mar de Coral y en Midway, ¿vale? Otra ofensiva de los alemanes hacia la URSS será la batalla de Kursk, que ganarán los soviéticos. Después de esto, digamos que Francia y Alemania deciden ponerse de acuerdo, ¿vale? Y van a hacerse rápidamente con el norte de África debido al envío de una importante cantidad de aviones al norte de África. Le arrebatan el norte de África a los nazis y a los italianos y a partir de ahí van invadiendo el sur de Italia y van ganando terreno a la Italia de Mussolini, ¿vale? Que solamente quedará un reducto en el norte. Hasta aquí, y otra de las ofensivas muy importante de los aliados es el famoso desembarco de Normandía, ¿vale? Que se da en el año 1944, que son las majestuosas imágenes que tenéis aquí. Es una auténtica pasada. Ese es el desembarco de Normandía. Son tropas americanas principalmente, pero también tropas inglesas, ¿vale? Normandía está en Francia. Vale. Espero que hasta aquí esté claro. Hemos tenido las dos ofensivas, tanto la de Alemania, ¿vale? O la de las potencias del eje, mejor dicho, como la ofensiva aliada. Ya estamos llegando a un punto en donde digamos que las potencias del eje están atravesando un momento muy duro. Empiezan los ejércitos ya a desabastecerse cada vez más rápido, más difícil, realizarle las coberturas a los ejércitos. Y por lo tanto ya va a empezar a existir entre los soldados un caldo de cultivo de que la guerra, hablo de soldados del bando de la potencia del eje, de que la guerra no va por buen curso, ¿vale? Van a empezar a aparecer también los intentos de acabar con la vida de Hitler, que se llama la Operación Valkyria. Hay una película de ello, creo que era de Tom Cruise, creo que era. Y ya el fin de la guerra se ve inminente, sobre todo desde el punto de vista occidental. Acordaros que la Italia de Mussolini ha reducido mucho sus territorios, el bando de Hitler está ya casi acabado, y más con la entrada de las tropas soviéticas, inglesas y francesas y americanas en Berlín, ¿vale? Que es la imagen que es esta imagen, la entrada de tropas soviéticas en Berlín. Y aquí llegamos ya hasta, vale, el fin de la guerra. El fin de la guerra será en Oriente, ¿vale? Será cuando Japón, que todavía no había caído, y digamos que después de una serie de conflictos, ¿vale? Como la batalla de Guadalquivir, el gobierno de Estados Unidos decidirá poner fin, que estará dirigido por Truman, decidirá poner fin de forma radical al conflicto. ¿Cómo? Con la utilización de una nueva arma que nunca antes había utilizado, ¿vale? Que es la bomba atómica. Estas se lanzarán el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki. Fijaros la cantidad de muertos, y no solo los muertos, sino después la radiación que eso desprende, ¿vale? Digamos que los muertos no solamente se cuentan por el impacto directo de la bomba, sino también por los efectos de la radiación, que son casi superiores, ¿vale? A los muertos por el impacto directo de la guerra. Y después de este fin de la guerra, después de estas dos bombas nucleares, ya Japón capitulará,
¿vale? Y se pondrá fin al conflicto. Mussolini acabará ahorcado por los partisanos. Esto lo hemos visto y tenemos a Hitler y a su mujer, Eva Braun, que era un amante del arte y de la lectura, ¿vale? En teoría se dice, o la historiografía recoge, que Hitler se suicida el 30 de abril de 1945. No hay indicios de ello, ¿vale? Hay otras corrientes también, pero son corrientes conspiranoicas, ¿vale? De que Hitler emigró, ¿vale? Emigró y se fue a otros países, Sudamérica y tal. Son teorías, ¿vale? Lo que se establece como más común en los libros y por los historiadores es que Hitler llegó a suicidarse. Lo que sí es cierto es que existe una operación que se llama la Operación Odessa, que es la que permite, digamos, a los grandes líderes alemanes, ¿vale? Que están un poco por debajo de Hitler, poder salir del país antes de que las tropas soviéticas entrasen en Berlín, ¿vale? Se llama Operación Odessa, por si queréis verlo. Se dicen que llegaron también algunos de estos líderes alemanes, llegaron aquí, hasta Cádiz, hasta la cara de los alemanes, que de ahí en parte viene su nombre, ¿vale? Que eso está en Zahara de los Atunes. Ya os digo que estos son indicios y hechos que recogen muy pocos historiadores. Entonces, lo verídico aquí nos quedamos con eso, ¿vale? Con que es una suposición y es una otra opción. Pero lo más común es que Hitler se suicidó. Vale, ya aquí llegamos a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Consecuencias serán demográficas, serán económicas, serán consecuencias morales y la situación de los judíos, ¿vale? El impacto demográfico, pues podéis imaginarlo, 60 millones de fallecidos, ¿vale? Una auténtica barbaridad. Pensarlo bien, 60 millones de fallecidos, 60 millones de hombres y mujeres muertas, ¿vale? Hablo de mujeres porque también algunas que otras mujeres ya al final de la guerra participaron en la guerra y también porque afectó a la población civil, también podemos incorporar niños, ¿vale? Otra cosa muy importante del impacto demográfico es, digamos, la gran cantidad de refugiados que va a crear la guerra, ¿vale? Ese desplazamiento de población desubicada. ¿Por qué? Porque al expandirse, acordaros de Alemania cuando se expande por diferentes regiones, por países, mejor dicho, perdón, por Polonia, por la región de Checoslovaquia, pues cuando acaba la guerra, los alemanes que se habían extendido a aquella zona, cuando el país vuelve a tener su titularidad como país propio, esos alemanes normalmente tienen que verse desplazados para Alemania, ¿vale? Y luego todos esos alemanes algunos italianos que se expanden con el expansionismo de los totalitarismos. Por lo tanto, nos quedamos con esto, ¿vale? Con que hubo una gran movilización de refugiados y luego también, muy importante, la cantidad de judíos que se vieron desplazados y que dieron lugar a la creación del actual Estado de Israel, ¿vale? Que ya lo veremos. Los motivos de los fallecidos, deportaciones a campos de trabajo y de concentración, las masacres, los bombardeos, los diferentes experimentos, etc. Las mayores pérdidas fueron, fijaros, para la URSS, 27 millones de hombres. Una auténtica barbaridad. China, 15 millones. El Tercer Reich, que es Alemania y Austria, 8 millones. Acordaros que la palabra Reich es el territorio político comprendido por Alemania entre 1875 y 1945, ¿vale? Sobre 1870 y 1945. Ahí tenéis la muerte, ¿vale? Una auténtica barbaridad y una pena. Masacre. Impacto económico, pues lo que supone una guerra de este carácter de guerra total, una auténtica destrucción material tanto de industria, infraestructura, ciudades, campos agrícolas, etcétera. ¿Con qué nos tenemos que quedar de aquí? Con que la parte de Europa, ¿vale? Europa occidental, es decir, donde nosotros nos hallamos, se va a reconstruir de la mano de Estados Unidos, ¿con qué? Con el famoso Plan Marshall, ¿vale? Ya lo veremos en el siguiente tema. Y la parte de Europa Oriental, y sí, parte de Europa Oriental y
y los estados bálticos, ¿vale? Que son Letonia, Lituania, Estonia y Finlandia, pues digamos que se van a reconstruir de la mano de las democracias orientales que se llamaban y van a ser reconstruidas por la URSS, ¿vale? Digamos que ya esto va a demarcar el porvenir del mundo que va a dejar la Segunda Guerra Mundial, que es un mundo bipolar, ¿vale? Donde se van a enfrentar dos sistemas, capitalismo representado por Estados Unidos y socialismo representado por la URSS. El impacto moral de la cultura de la violencia, ¿vale? La cuestión judía, ya hemos estado viendo el documental de Auschwitz-Birkenau, ¿vale? Hemos estado viendo un poco de lo que es los trabajos forzosos, las torturas, los métodos diferentes que empleaban, los crematorios, etcétera. Algunos de los campos de concentración más importantes, que yo he puesto algunos, pero hay muchos, ¿vale? Auschwitz, Chelmsford, Mauthausen, etcétera, ¿vale? Digamos que algunos de los militares nazis que se van a lograr, que no se van a matar y que se van a lograr detener, van a ser sentados en un banquillo, van a ser juzgados, ¿vale? ¿Y dónde? En los famosos juicios de Nuremberg. Ahí serán juzgados y se establecerán sentencias de muerte o prisión. Fijaros que la pregunta que os he establecido bajo digamos, los distintos campos de concentración. ¿Bajo qué poder están organizadas estas zonas? Evidentemente bajo la zona de Alemania. Fijaros que coge Alemania, coge Checoslovaquia, Austria, la parte oeste de Polonia. Entonces los campos de concentración están principalmente creados en suelo alemán, ¿vale? Esa es la idea que os quería transmitir. Alguna foto, crematorio, esta frase que está en Auschwitz-Birkenau, ¿vale? El trabajo te hace libre. Fijaros la frase que le ponían los alemanes a los internos en los campos de concentración, ¿vale? Los campos forzados. Aquí tenemos los famosos barracones. Aquí tenemos una fosa común, una auténtica barbaridad. Los juicios de Nuremberg. Aquí tenemos la liberación, ¿vale? Del campo de concentración de Mauthausen. Ahí había internos españoles, había personas españoles internas, ¿vale? Que provenían del bando republicano de España. Fijaros en la pancarta, es chulísimo. Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadas, ¿vale? Ese es el campo de concentración de Mauthausen. Bueno, ya llegamos a recordar lo que os dije en el vídeo anterior, ¿vale? Que la Segunda Guerra Mundial no se pone fin con tratados como el anterior, sino a través de una especie de conferencia de paz, ¿vale? En Teherán, en Yalta, Potsdam, en San Francisco, etcétera. Las más importantes y que están relacionadas con la Segunda Guerra Mundial son Potsdam y Yalta, ¿vale? Esto ya lo he dicho, vale. Conferencia de Yalta, febrero de 1945. Fijaros la fecha, todavía la guerra no está terminada, pero los principales países del bando aliado deciden reunirse. ¿Cuál falta? ¿Qué país importante falta en esta conferencia? Evidentemente falta Francia, ¿vale? Fijaros que esta conferencia asisten principalmente Roosevelt, Churchill y Stalin. Roosevelt, que representa a Estados Unidos, Churchill a Gran Bretaña y Stalin a la URSS, ¿vale? Esto es un momento de colaboración, están viendo que la guerra ya está llegando a su fin, pues van a establecer una serie de actuaciones para llevar a cabo, para poner fin total a la guerra, ¿vale? Fijaros, la partición de Alemania en zonas de ocupación, es decir, Alemania ya había caído totalmente, ya las tropas aliadas habían entrado en Berlín, ¿vale? Pues vamos a acordar la partición de Alemania en zonas de ocupación. Las nuevas fronteras de la URSS, ese es el principal motivo por el que la URSS entra en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Por motivos territoriales. Las reparaciones de guerra para evitar cometer errores como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y la organización de elecciones democráticas en los países liberados, como por ejemplo Polonia, ¿vale? Como por ejemplo Checoslovaquia, ¿vale? Aquí los tenemos, ¿vale? Tenemos a Churchill, Roosevelt y Stalin. La otra conferencia importante, ya esta fue en agosto de 1945, es la conferencia de Potsdam, ¿vale? Esta estará representada de nuevo por
Inglaterra, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. Habrá cambio de líder, ¿vale? Truman sustituye a Roosevelt, Attlee a Churchill y el que repite es Stalin. Aquí ya empiezan a marcarse las estrategias del porvenir de la guerra, ¿vale? Ya la guerra aquí ha llegado a su fin. Fijaros, se fija la situación de Alemania, que finalmente conservó su unidad y quedó bajo tutela de los aliados. ¿Cómo será la situación de Alemania? Pues Alemania, fijaros, se dividirá en 4 partes. Esta parte será para Inglaterra o Gran Bretaña, esta parte será para Francia, esta parte para Estados Unidos y esta parte será para la URSS. Al igual que pasa con todo el país de Alemania, Berlín se dividirá también en 4 partes, ¿vale? Estos nombres que veis aquí de RFA y RDA, ¿qué significa? Esto significa República Federal Alemana y esto significa República Democrática Alemana. ¿Vale? Digamos que la República Federal Alemana será la unión de todas estas zonas. Esto ya hablamos de Guerra Fría, ¿vale? Será la zona de Gran Bretaña, Francia y la de Estados Unidos se unirán en una sola república, que es la República Federal Alemana, y la parte de la URSS creará la República Democrática Alemana. Como ya he dicho, esto ya ocurre en Guerra Fría, ¿vale? En el año 1949. Vale, Berlín va a quedar dividida y se establece el plan de las 4D: desnazificación, desmilitarización, descartelización y democratización. Todas creo que la podéis entender, menos descartelización a lo mejor que puede traer más dudas, ¿no? Pues principalmente descartelización es abolir las grandes empresas que se dedicaban a crear material de guerra, ¿vale? Que estaban muy unidas al régimen nazi. Eso es, ¿vale? Y democratización, pues traer la democracia a estos países, a este país. De aquí, ¿con qué nos quedamos? Con que se firmará algún tratado. No es un tratado de paz, pero bueno, es un tratado para establecer la situación de esos países, con Austria y Japón principalmente, ¿vale? También algunos con Italia, con Rumanía, con Hungría, etcétera. Las consecuencias territoriales, ¿quién saldrá más beneficiado? Yo creo que más beneficiado saldrá la URSS, ¿vale? Que son los territorios de la parte oriental de Polonia, como ya he dicho, las repúblicas bálticas, ¿vale? Todo esto, fijaros, esta parte oriental de Polonia, las repúblicas bálticas, se hará con Besarabia, ¿vale? Alemania es una de las principalmente perjudicadas, que verá de nuevo su territorio reducirse, ¿vale? A esta zona. También Japón, aunque no está en el mapa, también tendrá que devolver todo su imperio que quería crear y digamos que se verá reducida su extensión territorial hacia las 4 islas iniciales. China recuperará Manchuria y Corea, etcétera, ¿vale? Y también Italia, que perderá algunas de sus colonias y territorios del norte. Vale. Pues ya hasta aquí es el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Que después de Potsdam y de Yalta, ¿vale? Habrá una nueva conferencia para marcar el porvenir del propio mundo. Igual que los 14 puntos de Wilson, acordaros que el último punto era la creación de la Sociedad de Naciones, en esta conferencia de San Francisco que os digo del año 1945 se va a proponer la constitución de una nueva organización, ¿vale? Que digamos que lo que hace es traspasar las funciones de la Sociedad de Naciones a la ONU, ¿vale? Organización de Naciones Unidas, ¿vale? La sede de la ONU está en Nueva York y la carta de creación de esta Sociedad de Naciones, perdón, de esta ONU, estará firmada por 51 países, ¿vale? Y todos ellos serán miembros fundadores. Hay diferentes categorías entre países. Los objetivos principales que tendrá esta Organización de Naciones Unidas, pues velar por la paz y seguridad mundial, cooperación internacional en todo tipo de materia, velar por los derechos humanos, en caso de que exista un conflicto, resolver ese conflicto evidentemente por medios pacíficos, ¿vale? Y sobre todo también algo que es muy importante, reconocer el derecho de los estados,
¿vale? ¿Para qué? Para evitar futuras invasiones como el expansionismo alemán, ¿vale? El expansionismo nazi. Aquí os he puesto, ¿vale? Más que nada es para que lo conozcáis, los diferentes órganos en los que se divide la ONU, ¿vale? Consejo de Seguridad, que estará compuesto por 15 miembros, pero 5 de ellos son permanentes, que son los miembros fundadores, ¿vale? Fijaros, China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la URSS, ¿vale? Que tienen derecho a veto, es decir, en caso de que una medida no les convenga a alguno de ellos, pueden vetarla. La Asamblea General, la Secretaría General, ¿vale? Que digamos que es el principal órgano directivo de la ONU, aunque quien tiene el mayor poder es el Consejo de Seguridad. Deciros que el secretario general de la ONU actual es un portugués, ¿vale? Que se llama Antonio Guterres. Y luego algún consejo, se crea también otra de las instituciones, el Consejo Económico y Social, que la verdad que se dedica principalmente a fomentar la cooperación económica entre países, el Consejo de Administración Fiduciaria y el famoso Tribunal Internacional de la Haya, ¿vale? Que se dedica principalmente a materia judicial. Aquí os he puesto también un esquemita por si lo queréis ver. Y algo muy importante que es de lo que derivará de la ONU, que es la famosa Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿vale? Que se firmará en París en diciembre de 1948 y es la que refleja los derechos humanos que están inertes a la persona simplemente por el hecho de ser persona, ¿vale? Aquí os he puesto algunos de los tantos que hay. Aquí están los derechos para mí fundamentales, ¿vale? De todo ser humano. Espero que hayáis hecho el test. Por ejemplo, Curro me mandó la nota, solamente he recibido la nota de Curro y la tenía bastante bien. Lo de ustedes, la del resto no he recibido ninguna. ¿Eh? Y ya por último, deciros lo que os comenté al principio, ¿vale? Ya llegamos al fin del tema de la Segunda Guerra Mundial. Ya la semana que viene empezaremos la Guerra Fría, que solamente la veremos en esta semana. Será un tema cargadito, pero bueno, es lo que hay. Yo lo intentaré resumir al máximo posible. Y a lo que nos vamos a enfrentar la semana que viene, que es, pues ya lo he dicho, el nuevo orden internacional, ¿vale? Por un lado vamos a tener un conflicto bipolar, una situación, es que tampoco es conflicto porque no se llega a un conflicto como tal, ¿vale? Se dice que es política de bloques, ¿vale? Por un lado estará el bloque capitalista representado por Estados Unidos y por otro lado el bloque socialista representado por la ONU, y esto llegará a lo que se conoce como Guerra Fría, de ahí viene su nombre, ¿vale? Porque no será un conflicto directo como tal, por eso se llama Guerra Fría. Dos sistemas opuestos, la reconstrucción de Europa vendrá de la mano de Europa Occidental, como ya he dicho antes, vendrá de la mano del Plan Marshall, es decir, cuya dirección será Estados Unidos. Se va a producir la descolonización de las antiguas colonias del imperialismo, la creación de la ONU, que la hemos visto, ya los conflictos se van a resolver por vías diplomáticas y ya avanzada bastante la Guerra Fría surgirá un nuevo gigante, ¿vale? Que es China. Todo eso lo veremos y nada, espero que os haya servido esta explicación, ¿vale? Y que os eche mucho de menos y que espero por lo menos que nos podamos ver, ¿vale? Ya si sea da clase o no, me da igual, pero por lo menos que nos veamos todos y que nada, que os eche de menos y espero que estéis bien, ¿vale? Un beso.